Amigos, bienvenidos una vez más a un video de tutoriales Gerber. Hoy les vamos a contar algunos puntos que quizá no sepan del gran cantante mexicano Joan Sebastián, conocido por su exitosa carrera, pero también por aspectos oscuros que forman parte de su historia. Es importante recordar que, además de ser un talentoso artista, Joan Sebastián tiene una historia que va más allá de lo que muchos imaginan. En este video les contaremos algunas de las controversias que lo rodean, desde su relación con el crimen organizado hasta los trágicos sucesos en su vida personal. Antes de adentrarnos en el tema, les recordamos que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Denle clic a la campanita para estar al tanto de cada video que subimos. Pueden ir por su botana favorita y comenzar a conocer este tema, donde relatamos cosas que, más allá del gran artista que fue Joan Sebastián, también forman parte de su historia. El cantante mexicano nació el 8 de abril de 1951 y falleció el 13 de julio de 2015 a los 64 años, después de una larga batalla contra el cáncer en los huesos, enfermedad que padeció durante 16 años y que lo llevó a sufrir graves fallas renales. A lo largo de su carrera, obtuvo 15 premios Grammy, lo que lo consolidó como uno de los artistas más queridos y admirados en México y Latinoamérica. Sin embargo, detrás de la fama y el reconocimiento, Joan Sebastián vivió una vida marcada por la controversia. Uno de los aspectos más oscuros de la vida de Joan Sebastián está relacionado con su vinculación con el crimen organizado. Se ha señalado que, durante su carrera, Joan Sebastián tuvo conexiones con grupos al margen de la ley, lo que lo involucró en escándalos que afectaron tanto su imagen pública como su reputación. A pesar de que su carrera musical siempre estuvo en el ojo del público, sus nexos con figuras del crimen organizado no eran tan conocidos por la mayoría. En 2004, el nombre de Joan Sebastián salió a la luz en investigaciones judiciales que lo vinculaban con el tráfico de sustancias ilícitas. En esa época, se dijo que su nombre aparecía en una lista de personas asociadas con grupos criminales dedicados al narcotráfico. Según informes, el cantante y su hermano Federico Figueroa habrían convocado a líderes delincuenciales y políticos para llevar a cabo negocios ilícitos. Entre los detalles de estas acusaciones, se mencionaba que el rancho de Joan Sebastián, conocido como Julianita, ubicado en el estado de Guerrero, fue utilizado como un escondite para sustancias ilegales provenientes de Colombia. Estas sustancias eran transportadas a través de un aeropuerto en Morelos por el entonces gobernador del estado. Es importante destacar que, a pesar de los rumores y acusaciones, Joan Sebastián nunca fue condenado por estos hechos, pero el hecho de que su nombre se haya asociado con grupos criminales dejó una marca en su carrera. La escritora que reveló estos datos lo calificó como un intocable, lo que sugería que las autoridades no podían hacer nada al respecto debido a su estatus en la sociedad. Otro tema que ha marcado la vida de Joan Sebastián es la trágica muerte de dos de sus hijos y un sobrino. El cantante sufrió la pérdida de su hijo Trigo Figueroa, quien fue asesinado en un tiroteo después de un concierto de su padre en la Plaza del Valle Hidalgo, en el estado de Texas, Estados Unidos. Trigo Figueroa había estado colaborando con Joan Sebastián en la coordinación de seguridad y viajes de su padre, y su muerte fue un duro golpe para el cantante, quien no podía entender cómo su hijo había sido víctima de la violencia. La muerte de Trigo Figueroa ocurrió en agosto de 2006, y rápidamente los medios vincularon el asesinato con los vínculos de Joan Sebastián con el crimen organizado. El cantante expresó su dolor de manera pública, lamentando la muerte de su hijo y pidiendo a la sociedad que alejara las armas de sus vidas. En sus declaraciones, expresó que deseaba que la tragedia que vivió pudiera servir como una lección para prevenir la violencia. Tengo fe. Quisiera pensar que la muerte de mis hijos pudiera ser en mi canto, en mi plegaria, la salvación de muchas vidas, declaró en una entrevista. Es importante recordar que el éxito que Joan Sebastián alcanzó durante su carrera fue incuestionable, con éxitos como Me Gustas Maracas, Sentimental, Sembrador de Amor, Julianita y Tatuajes, entre otros, conquistó los corazones de miles de fanáticos. Sin embargo, detrás de este éxito, también se encontraban tragedias personales y una vida marcada por la oscuridad. La muerte de su hijo Trigo dejó una huella imborrable en el cantante, quien continuó luchando contra las adversidades, pero siempre bajo la sombra de los escándalos y los rumores que lo perseguían. A lo largo de su vida, Joan Sebastián vivió una serie de relaciones amorosas tumultuosas y llenas de infidelidades, lo que también contribuyó a su imagen pública. A pesar de las dificultades personales y profesionales, el rey del jaripeo siempre mantuvo una gran cantidad de seguidores que admiraban su música y su carisma en el escenario. La muerte de su hijo Trigo Figueroa y otros miembros de su familia, junto con su vinculación con grupos al margen de la ley, forman parte del lado oscuro de la vida de Joan Sebastián.
A pesar de todo esto, su legado como artista sigue siendo recordado por millones de personas, quienes lo consideran una de las figuras más importantes de la música mexicana. Sin embargo, detrás de su éxito y su imagen pública, siempre habrá una historia marcada por el dolor, la tragedia y la controversia. El trágico suceso que ocurrió con el hijo de Joan Sebastián, Trigo, es un caso que ha marcado profundamente la historia del cantautor mexicano. Todo comenzó cuando un grupo de fans se acercó para pedirle autógrafos al cantante, pero el personal de seguridad les impidió el acceso. Según se cuenta, un grupo de fanáticos intentó acercarse a la fuerza al lugar donde se encontraba Joan Sebastián, y Trigo, quien tenía 27 años y estaba a cargo de la seguridad en ese momento, trató de impedir que se acercaran, probablemente con la intención de proteger a su padre. Sin embargo, este intento de evitar el acercamiento entre los fans y el cantante causó una reacción negativa en 3 de ellos, quienes se sintieron indignados por no poder cumplir con su deseo de obtener un autógrafo. La situación se volvió peligrosa cuando uno de los fanáticos, en un arranque de furia, sacó un arma de fuego y comenzó a disparar. En ese momento, Trigo y otras personas corrieron para intentar escapar, pero los agresores los siguieron y dispararon en su dirección. Tras ser alcanzado por una bala, Trigo fue rápidamente trasladado al hospital, donde se le realizó una operación. Lamentablemente, la bala afectó gravemente su salud, y Trigo Figueroa falleció unas horas después, a las 18 horas, en el Hospital Medical Center de McAllen, Texas. La pérdida de un hijo para Joan Sebastián fue devastadora, y como él mismo expresó, el dolor de perder a un hijo es algo que ningún padre debe experimentar. Pero la tragedia para Joan Sebastián no terminó ahí. 4 años después de la muerte de su hijo Trigo, en 2010, otra tragedia golpeó su vida. Esta vez, su hijo Juan Sebastián Figueroa González fue víctima de un ataque a tiros cuando salía de un bar en Cuernavaca, Morelos. Se especuló que esta muerte podría haber sido producto de una venganza, y las circunstancias en las que se produjo el asesinato fueron aún más desconcertantes. La madrugada del sábado, Juan Sebastián fue balaceado en el bar Gran Hotel, en la zona de Plan de Ala en Cuernavaca. Según los reportes, la muerte de Juan Sebastián Figueroa González estuvo relacionada con una disputa por una mujer. Se indicó que un guardia de seguridad del bar lo agredió con un arma, causándole heridas fatales en el cuello y el abdomen, tras una fuerte discusión sobre su entrada al lugar. Los hechos fueron investigados y se descubrió que las mujeres que acompañaban a Juan Sebastián esa noche las había conocido unas horas antes en otro bar, lo que aparentemente desató una riña con otras personas, presuntamente acompañantes de las mujeres. El asesinato de Juan Sebastián no solo fue trágico por la muerte de otro hijo de Joan Sebastián, sino también por la manera en que los hechos se desarrollaron. Los investigadores revelaron que el ejecutor de este crimen descendió de una camioneta y esperó a que Juan Sebastián llegara al bar, donde finalmente lo atacó. Juan Sebastián tenía 32 años cuando perdió la vida, y su asesinato dejó una profunda huella en la familia. A pesar de que Joan Sebastián intentó aclarar la situación en una conferencia de prensa en su rancho Cruz de la Sierra, las dudas sobre su posible vinculación con actividades ilícitas no se disiparon fácilmente. A pesar de que el ejército registró su rancho en busca de indicios de actividades criminales y no encontró pruebas, las sospechas continuaron. Joan Sebastián se mostró molesto y rechazó las acusaciones, asegurando que él y su familia estaban completamente desvinculados de cualquier actividad ilegal. En su conferencia, incluso mencionó que si alguien pensaba que podía encontrar algo ilícito en su rancho, tendría que llevar 500 hombres armados para excavar y buscar con picos, palas y martillos. Pero la tragedia continuó tocando la puerta de la familia de Joan Sebastián. En 2019, su sobrino político Hugo Figueroa también fue víctima de la violencia. Hugo Figueroa fue secuestrado en Michoacán y días después, apareció un video en el que se veía su supuesta ejecución. El video fue difundido rápidamente por redes sociales, y la noticia de su muerte conmocionó aún más a la familia del cantante. La imagen del asesinato de Hugo Figueroa fue confirmada por el gobierno de Michoacán, quien también reportó que el asesinato ocurrió tras un jaripeo en la región. Hugo Figueroa, un empresario, fue hallado sin vida en Michoacán, y su desaparición y posterior ejecución fueron temas de gran preocupación para la familia. En ese momento, el empresario Hugo Figueroa había expresado que no tenía enemigos y que no sabía cómo podría ayudar a resolver la situación. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse alejado de cualquier conflicto, su vida fue arrebatada de manera violenta. El asesinato de Hugo Figueroa sumó otro doloroso episodio en la vida de Joan Sebastián, quien ya había perdido a 2 hijos y un sobrino en circunstancias trágicas. Sin embargo, las tragedias no terminaron aquí.
En la vida de Johann Sebastian, el dolor de la pérdida parecía ser una constante, y el nombre del cantante se vio envuelto en diversas controversias a lo largo de los años. La violencia y la tragedia siguieron acechando a su familia, y el legado de Johann Sebastian, conocido por su música, también estuvo marcado por estos eventos dolorosos. A pesar de todo esto, el cantante continuó su vida y su carrera, intentando superar las adversidades y seguir adelante, aunque con el peso de las tragedias que marcaron su existencia. Johann Sebastian fue un personaje complejo, conocido por su faceta como cantante y compositor, pero también envuelto en numerosos eventos fatídicos que marcaron su vida y la de quienes lo rodearon. Uno de los hechos más impactantes fue la desaparición de Hugo Figueroa, quien, según se sabe, fue secuestrado en Tarímbaro, Michoacán, tras un espectáculo de jaripeo realizado en la Plaza de Toros La Aurora. Figueroa era un conocido empresario ganadero, dueño del rancho La Misión, donde se dedicaba a la crianza de ganado y a la organización de eventos de jaripeo por diversas plazas del país. A través de sus redes sociales, Figueroa se presentaba como un empresario ganadero que había logrado una notable reputación en el ámbito del jaripeo. Por otro lado, la muerte de dos de los hijos de Johann Sebastian, así como la de su sobrino, fue otro evento que dejó una huella profunda en la vida del cantante. Estos trágicos sucesos, ocurridos en diferentes momentos, marcaron al compositor y lo afectaron tanto personal como profesionalmente. De acuerdo con un libro escrito por la periodista mexicana Anabel Hernández, Johann Sebastian estuvo involucrado en varios hechos controvertidos que reflejan un lado oscuro de su vida. La periodista revela que, en varias ocasiones, el cantante fue invitado como figura destacada a reuniones con personajes de dudosa reputación. Además, se menciona que Johann Sebastian prestó su casa para estos encuentros, donde incluso se encontraba el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, quien más tarde sería presidente de la República. La presencia de personajes sospechosos en estos eventos generó muchas dudas sobre las relaciones que Johann Sebastian pudo haber mantenido con figuras del crimen organizado. A raíz de estos hechos, el cantante fue señalado en diversas ocasiones por otras controversias. Durante una serie de investigaciones que comenzaron en 2015, salieron a la luz testimonios de mujeres que supuestamente fueron víctimas de Johann Sebastian. Las mujeres señalaron que, en 2009, cuando ellas eran menores de edad, el cantante las contrató para trabajar en fiestas privadas y casas de citas. Estas mujeres aseguraron que, en varias ocasiones, fueron explotadas sexualmente y sometidas a situaciones de abuso. En el libro de Hernández se presentan detalles sobre cómo las menores de 12 y 16 años fueron engañadas para asistir a eventos donde se les obligaba a beber y bailar, mientras el cantante seleccionaba a las jóvenes a través de un catálogo. Además, las víctimas mencionaron que el cantante les compraba accesorios de oro, además de prometerles que las cuidaría mientras eran explotadas en un prostíbulo de Taxco, Guerrero. El periodista Héctor Mauleón fue quien retomó estas denuncias y sacó a la luz la situación que vivieron estas jóvenes. Las víctimas aseguraron que, además de Johann Sebastian, otras figuras públicas también eran clientes habituales en estos eventos, aunque los testimonios apuntaban a figuras de alto perfil en la sociedad mexicana. El gobierno nunca inició una investigación formal contra el cantante. La fiscalía, al parecer, no actuó con prontitud, y la denuncia se radicó cuando Johann Sebastian aún estaba vivo. El impacto de estas revelaciones fue profundo, ya que muchas personas que admiraban a Johann Sebastian como un símbolo de la música mexicana se sintieron traicionadas al conocer estos hechos. Sin embargo, más allá de las acusaciones, las investigaciones no avanzaron de manera significativa, y el cantante nunca fue llamado a rendir cuentas ante las autoridades por estos hechos. En cuanto a la familia de Johann Sebastian, su hermano Federico Figueroa también estuvo involucrado en situaciones polémicas. En 2015, varios mensajes fueron colgados en lugares públicos que señalaban a Federico Figueroa de estar vinculado a actividades ilícitas. Los mensajes advertían que no se le permitiría realizar el palenque de la Feria de Morelos si no dejaba de asociarse con personas involucradas en el crimen. Ante esta situación, Federico Figueroa compareció ante las autoridades de Morelos para aclarar su situación. En su declaración, Federico admitió tener relaciones cercanas con ciertos grupos que estaban bajo investigación, lo que generó más controversia. Federico Figueroa también era un empresario ganadero y promotor de jaripeos en Guerrero y Morelos. A pesar de los rumores y las acusaciones, él defendió su inocencia y se mostró respetuoso hacia las autoridades. Sin embargo, Anabel Hernández, en su libro,
Afirma que tanto Joan como Federico Figueroa estaban involucrados en reuniones con personas demandadas por actividades ilegales. A través de estos relatos, Hernández expone las conexiones de la familia Figueroa con círculos oscuros que manejaban grandes sumas de dinero y poder en el ámbito del entretenimiento y otros negocios paralelos. En cuanto a Joan Sebastián, se menciona que el cantante no solo se dedicaba a la música, sino que también tenía diversos negocios paralelos que él mismo desmintió en varias entrevistas. A pesar de los esfuerzos de la familia Figueroa por limpiar su imagen, las controversias que rodean a Joan Sebastián y su entorno familiar no dejaron de salir a la luz, y muchas personas siguieron cuestionando su verdadera relación con ciertos grupos y actividades ilícitas. Aunque muchos lo recuerdan por su talento musical y su legado como uno de los grandes exponentes de la música ranchera, las sombras de su vida personal siempre estarán presentes en el imaginario colectivo. El jarocho declaraba que la primera vez que uno de los testigos citados por la periodista Anabel Hernández mencionó que, por los años 2007 o 2008, realizó un encargo que lo llevó a llegar a una finca en Juliantla, Morelos, donde Joan Sebastián era el anfitrión de una reunión. Este testigo relató que dicho encuentro ocurrió a finales de 2007 en la finca en Juliantla, Morelos. Según lo explicado por el testigo, todos en la reunión estaban al tanto de los involucramientos de Joan Sebastián en negocios ilícitos, lo cual lo vincularía con el crimen organizado. Este mismo testigo aseguró que no se trataba de rumores, sino de información proveniente de varios testigos directos, los cuales eran personas que habían estado presentes en los hechos y no de testimonios de alguien que había escuchado la historia de otros. En el contexto de esta revelación, la periodista Anabel Hernández, basada en las declaraciones de estos testigos, mencionó que Joan Sebastián estaba vinculado a actividades ilícitas, además de ser conocido por su carrera como cantante. Según estos testimonios, Joan Sebastián no solo era un músico famoso, sino que también estaba involucrado en el tráfico de drogas y otros crímenes relacionados. La periodista también explicó que había una situación muy compleja y peligrosa relacionada con este cantante, pues, según los testimonios obtenidos, Joan Sebastián formaba parte de un círculo de personas buscadas por la ley. Además de estas revelaciones sobre el tráfico de drogas y las conexiones criminales, Hernández García también expuso que la muerte de los hijos del poeta del pueblo podría estar relacionada precisamente con esos vínculos con el crimen organizado. La periodista recordó que 2 de los hijos de Joan Sebastián fueron asesinados, lo que añadió más controversia al caso. Además, se menciona que la figura pública de Joan Sebastián se veía opacada por este tipo de nexos peligrosos, los cuales podrían haber tenido consecuencias fatales, como en el caso de sus hijos. En las revelaciones de Hernández García, también se abordaron otros aspectos relacionados con el comportamiento personal de Joan Sebastián, especialmente en lo que respecta a su trato con las mujeres. Según la periodista, el cantante tenía una reputación por su gusto por las menores de edad, y algunas famosas decidieron alzar la voz y denunciar el abuso que sufrían por parte de celebridades como él. En este sentido, la cantante Marisol Castro fue una de las que compartió su experiencia con Joan Sebastián, quien según ella la había seducido cuando ella era menor de edad. Marisol reveló que conoció al intérprete de Julianita a través de un amigo de la familia, quien la había introducido al mundo de la música, y que, aunque al principio fue un sueño conocer al cantante, más tarde esta experiencia se convirtió en un verdadero infierno para ella. Marisol Castro explicó que lo primero que hizo Joan Sebastián al conocerla fue abrazarla, lo cual le hizo sentir algo bonito al principio, ya que no anticipó las consecuencias de esa cercanía. ¿Te sentiste cobijada en ese momento con el abrazo?, surgieron preguntas a Marisol, y ella respondió afirmativamente. Sin embargo, la joven cantante confesó que no le gustó cómo el cantante de Julianita la había tratado, ya que ella estaba más interesada en chicos de su edad y no en un hombre mayor como Joan Sebastián, quien ya rondaba los 50 años en ese entonces. Marisol describió al cantante como un hombre muy delgado, con arrugas, que, a pesar de no ser su tipo, había logrado impresionarla inicialmente. Durante una entrevista en el programa Chess, Marisol habló de cómo fue el encuentro con el famoso cantante. En ese momento dijo que no le atraía físicamente, pero aún así le pareció un honor cantar con él. Sin embargo, las cosas pronto tomaron un giro inquietante cuando Joan Sebastián empezó a hacerle comentarios y caricias inapropiadas. La cantante aseguró que a pesar de darse cuenta de que esas actitudes no eran correctas, no se atrevió a decirle nada, temiendo las consecuencias de oponerse a un artista tan poderoso en la industria.
De hecho, Marisol recordó que la mamá de Joan Sebastián, en una de sus muchas llamadas, le habló a la madre de Marisol para regañarla y decirle que no permitiera que su hija siguiera en contacto con él, pues temía que las intenciones del cantante fueran inapropiadas. Marisol también comentó que, después de ese episodio, su madre le dio una fuerte reprimenda, pues la culpó a ella por ser coqueta y por meterse en ese tipo de situaciones, lo que llevó a la cantante a sentirse aún más confundida y avergonzada. Fue solo años después del fallecimiento de Joan Sebastián que Marisol se atrevió a romper el silencio y revelar la verdad sobre lo que había vivido, detallando la situación en la que había estado involucrada cuando era solo una adolescente. Con el tiempo, las investigaciones revelaron que, además de ser una figura pública en el mundo de la música, Joan Sebastián estaba involucrado en redes de tráfico de personas menores de edad, las cuales provenían de países del sur de América con el fin de ser explotadas por los poderosos. Las investigaciones también sugieren que Joan Sebastián no estaba solo en este tipo de actividades y que sus conexiones con las élites del poder en México le habrían permitido operar en un contexto donde la impunidad era común. Se menciona que figuras del PRI, como Enrique Peña Nieto, habrían convivido con líderes de la delincuencia organizada, lo que habría ayudado a que el cantante y otras personas cercanas a él pudieran mantener sus actividades ilícitas sin ser perseguidos. A pesar de los intentos de Joan Sebastián por mantener una imagen de hombre enamoradizo y popular, muchos sabían que su comportamiento no era un simple desliz, sino un patrón habitual que formaba parte de su carácter y que, en muchos casos, ya había causado daño a otras personas, tal como lo relató Marisol Castro. La primera relación pública de Joan Sebastián fue con Teresa Figueroa González, madre de sus 3 primeros hijos, José Manuel, Trigo y Juan Sebastián. A lo largo de su vida, Joan Sebastián mantuvo muchos romances públicos y su comportamiento fue ampliamente comentado tanto en los medios de comunicación como por aquellos que compartieron con él momentos personales. Joan Sebastián, uno de los artistas más queridos y reconocidos de la música mexicana, fue un hombre que, a lo largo de su vida, tuvo una gran relación con las mujeres. Un aspecto de su vida que marcó su carrera tanto como su música. Con mujeres como la costarricense Maribel Guardia, la actriz Arles Terán y Erika Alonso, entre otras, Joan Sebastián dejó claro que su corazón siempre estuvo lleno de amor por las féminas. Su pasión por las mujeres fue tal que, a lo largo de su vida, llegó a procrear 8 hijos, fruto de diferentes relaciones. Su última esposa, Alina Espino, le dio 2 hijas, Marchel y Zarelia, con quienes compartió sus últimos años. Una de las características más destacadas del cantante fue su actitud ante el amor y la infidelidad. Era conocido por ser un hombre al que, en muchas ocasiones, lo dejaban por infiel, algo que, lejos de afectarlo, parecía enorgullecerlo. En 2012, Joan Sebastián confesó que había estado enamorado platónicamente de la actriz Kate del Castillo, aunque su afecto también había sido dirigido hacia otras mujeres, como la cantante Lucero y la actriz Alma Hayek. A todas ellas les dedicó alguna de sus famosas canciones, lo que demuestra el impacto que estas figuras tuvieron en su vida y carrera. Además de sus relaciones amorosas, Joan Sebastián también fue conocido por su dedicación a la música y su pasión por lo que hacía. Su hermano salió al paso de las declaraciones de Maribel Guardia, quien había dicho que lo dejó por infidelidades, asegurando que todas las mujeres que se involucraban con él sabían cómo era y lo aceptaban tal cual. Esta postura también era compartida por el propio Joan Sebastián, quien en varias entrevistas se consideraba adicto a las mujeres y se veía a sí mismo como un hombre que disfrutaba del máximo placer de la vida, el amor. La vida de Joan Sebastián fue también una lucha constante. El cantante mexicano falleció el 13 de julio de 2015. A los 64 años, después de una larga batalla de 16 años contra el cáncer. Aunque intentó luchar hasta el final, el cáncer finalmente lo derrotó. En el momento de su muerte, Joan Sebastián estaba en su casa de Cuernavaca, rodeado de su familia, pero la sombra de su enfermedad y su vida personal continuaron acompañándolo hasta el final. A lo largo de su carrera, Joan Sebastián fue conocido popularmente como el rey del jaripeo y el poeta del pueblo, pero también estuvo marcado por los rumores que siempre lo acompañaron, especialmente en relación con supuestas alianzas con grupos al margen de la ley. Las críticas y acusaciones nunca dejaron de perseguirlo, y muchos de sus detractores nunca pudieron despejar las dudas sobre su vinculación con actividades ilegales. Sin embargo, su música y su capacidad para transmitir emociones a través de sus letras lo hicieron una figura inmortal, admirada por su romanticismo y su manera única de interpretar las canciones.
En cuanto a su patrimonio, la historia de la fortuna de Joan Sebastián es tan compleja como su vida. Según su hijo, José Manuel Figueroa, el cantante no dejó testamento antes de morir, lo que dificultó la repartición de su riqueza. A pesar de esto, la fortuna de Joan Sebastián era considerable, con propiedades en varios estados de México, como Morelos, Veracruz, Jalisco y Guerrero. Se decía que el cantante poseía más de 50 propiedades, que incluían casas, ranchos y terrenos de gran extensión, aunque otros informes hablaban de una lista que superaba las 140 propiedades a su nombre. Debido a la falta de testamento, la repartición de estos bienes ha sido un proceso complicado. A pesar de la complicada situación legal, la lista de propiedades se encuentra en manos de un juez, quien está evaluando cómo se podría realizar una distribución justa de los bienes del cantante. La situación se volvió aún más difícil con la inesperada muerte de su hijo Julián Figueroa, lo que agregó un nivel de complejidad a la cuestión de la herencia. A lo largo de los años, Joan Sebastián, más allá de su fama y éxito, dejó una huella profunda en quienes lo conocieron y lo escucharon. Su vida estuvo marcada por el amor, la pasión, las controversias y finalmente una lucha que lo llevó a su muerte. A pesar de los rumores y las sombras que siempre lo acompañaron, su legado sigue vivo a través de su música y su historia, que continúa siendo un tema de conversación. Y aunque la repartición de su fortuna sigue siendo un tema pendiente, la figura de Joan Sebastián, el rey del jaripeo, permanece en el corazón de sus seguidores, quienes lo recordarán siempre como el hombre que cantó al amor y la vida con una pasión inigualable.